Vamos a dar inicio a la mesa de reflexión en colectividad. Sin duda, el tema de las políticas públicas y los acuerpamientos feministas da mucho para seguir reflexionando, ¿no? Para seguir debatiendo. Entonces, invitaría a las compañeras de cada uno de los aquelarres que nos compartan el conjunto de reflexiones a los cuales llegaron, ¿no? Entonces, pediría al aquelarre número 1, que eran los número 1, ¿no? Que nos compartieran, pues, cuáles fueron el conjunto de las reflexiones, de los debates, si se pudo llegar en algún momento a un acuerdo, ¿no? A un piso en común o de plano, ¿qué pasó ahí, no? Que nos compartieran. Entonces, les cedo el micrófono. Sí, les recuerdo que, o les pido más bien, que por favor, al tomar la palabra, nos digamos quiénes somos, ¿no? Para reconocernos todavía aún más. Por favor. No, pero pueden, cada una tomar la palabra, ¿sí? Por favor, compañeras. Sí, bueno, pues acá se dio, la verdad, un nutrido diálogo. Bueno, pues me parece que yo comenzaría justo que o venimos, o somos mujeres las que estuvimos en este diálogo, pues mujeres muy diversas, ¿no? Que estamos pues hablando desde, o más bien nos problematizamos esto desde la institucionalidad, y esto nos llevó a problematizar el sujeto político, ¿no? Del feminismo o en términos de nosotras en el Estado, ¿no? Y esto, bueno, pues nos llevó a transitar por esta discusión en torno a las coaliciones políticas, bueno, más bien como esto de las formas en que nos encontramos, pero también la necesidad de la disidencia en estos procesos, ¿no? Que en el feminismo pues enriquece mucho, incluso se problematizó el tema del feminismo y el movimiento amplio de mujeres. Y esta reflexión, bueno, pues a lo que llegamos es de que pues nos lleva a pensarnos cómo estamos en la relación con el Estado, ¿no? Y me refiero a esta relación, o por lo que entendí de estos diálogos, si estamos en contra o más bien estamos construyendo ese Estado. Hay que aprovecharlo, ¿no? Muchas veces desde estos movimientos organizativos nos apropiamos de estas leyes y demás que están ahí mismo, pero la organización es importante, ¿no? En estos espacios. Y algo, bueno, pues en lo que me parece que pues hay coincidencias es de que, claro que hay una importante postura respecto a los movimientos de autonomía y que se posicionan en contra del Estado, pero el Estado también tiene responsabilidades muy importantes y bueno, en el tema de violencia contra las mujeres, pues es un punto nodal, ¿no? En materia de prevención, atención, sanción y erradicación. Y bueno, seguramente me faltaron algunas otras cosas, pero más bien le dejo la palabra a las compañeras para que pues, sigan, ¿no? Contando un poco sobre qué. Bueno, sí, definitivamente fue un diálogo muy nutrido, como decía la compañera, y también pues partiendo de posturas distintas, ¿no? Respecto a nuestra comprensión del Estado. Compartíamos que, bueno, desde cierta postura el Estado nace ya como una institución violenta, pues por la conformación del Estado-Nación y todo este proyecto, pues sí, lo voy a decir así, ¿no? Civilizatorio de la modernidad, y esto qué implicaciones tiene en nuestras vidas. Acá, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Que era lo que yo aportaba con las compañeras, era que la política de la identidad, o las políticas de las identidades que son usadas para la institucionalización de la política y específicamente para las políticas públicas, pues es el juego que nos pone el Estado, ¿no? Para poder entrarle y pues sí, participar en él.
y que entonces, por ejemplo, hablar de sujeto político, ya sea de los feminismos, pero de otras revoluciones, ¿no? Tendríamos que ponerlo en cuestión en el asunto de cómo reconocerlo, no esencializarlo y pensar que, bueno, esto es un proceso histórico y que las identidades se van transformando. También hablábamos de las agendas obviamente institucionales que piden esta identidad política para construir un sujeto político que antecede a nuestras propias experiencias, ¿no? Es decir, el Estado pone distintas identidades y dice, bueno, ¿tú a qué ventanilla vas? ¿No? A la ventanilla de mujeres, a la ventanilla de las personas de la diversidad, a la ventanilla de pueblos indígenas, y que esto, bueno, pues no es que sea una debilidad del Estado, sino que es su propia constitución como institución violenta. Hablábamos también de las cuestiones que luego se pueden hacer como homologar, ¿no? Pensar en una participación pareja de todas las mujeres en las políticas públicas, pues a veces puede ser violento. Puede ser violento porque justo las políticas públicas aparecen antes de nuestras experiencias políticas, y lo que a mí me gustaría poner sobre la mesa es que imaginemos que se hace política también fuera de las instituciones, y que ese hacer política fuera de las instituciones la mayoría de las veces es un enfrentamiento al Estado porque es un atentado contra él. Entonces, que también asumamos que estas autonomías pues no van a convivir armónicamente con el Estado, sino que van a ser asediadas por él, y que muy probablemente las políticas públicas sean parte de ese asedio. Pero bueno, definitivamente esta no fue una postura homogénea en el grupo, partimos desde un montón de posturas, pero esa fue una de las que comentamos. Sí, creo que no generamos como un consenso, eso está más que claro. En este sentido, quizá al final abonamos respecto a que al final del camino y al principio del mismo, el feminismo ha increpado a estas instituciones, ¿no? Ha increpado al Estado, lo ha puesto incómodo y por consecuencia hemos influido en las políticas públicas, de hecho dándolas a conocer como tal, ¿no? Eso es. Pero en esta democracia participativa o representativa, en donde pues el Estado ya nos subdividió entre agendas, ¿no? o desde las agendas, en teoría tendríamos que sentirnos representadas por quienes toman los cargos públicos, porque ejercemos también nuestro voto, o la ciudadanía, hay quienes no, y también debe respetarse como esa otredad, pero esa otredad al final del camino también se sienta en una mesa a decir, esto no me funciona y va a funcionar de esta manera. Y entonces empieza la autonomía organizativa, etcétera, etcétera. Sin embargo, no podemos estar peleadas, quizás siempre vamos a estar inconformes, porque pues así es el feminismo, siempre buscamos cómo avanzar, o la progresividad de los derechos, ¿no? Pero sí vemos alarmante que el Estado haga solamente oídos a esto como en una especie de ficción o en una manera de, muy por encima, ¿no? Para un acto protocolario, para cumplir con eso que ahora ya media la ley, ¿no? Por ejemplo, las cuotas o la paridad, y no entrarle duro al tema de la igualdad, ¿no? Sí creo que también nos enfocamos mucho hacia la justicia, y vemos que hay otras maneras de sentirnos satisfechas con esa justicia, o quizá no sentirnos, sino más bien un poco más conformes. Pero creo que hemos avanzado. Yo sí abogo por también no invisibilizar al trabajo de las compañeras que han podido incidir pues de una manera sustancial, y si no sustancial o no poniéndolo ahí, sí de una manera que han podido estar en esos espacios de toma de decisión, ¿no? Y
quizá hemos sido muy incisivas, porque lo queremos todo rápido y creemos que es así, pero no debemos quitar del panorama que también se la ven tremenda, porque pues están entrando a una manera organizativa patriarcal, ¿no? Y que responde a todo un proceso histórico que apenas le estamos, en donde apenas estamos siendo nombradas, pues, ¿no? Pero también, creo que también es importante descentralizar nuestras miradas, ¿no? Y también ver a la periferia no como algo lejano ni que está en las orillas, sino en donde confluimos, en donde también esa periferia nos aborda, en donde la transitamos, ¿no? Pero ahí sí, ya de manera muy particular, en la Ciudad de México, sin lugar a dudas, se ha avanzado en temas de política pública. La clave es incidir a través de la participación ciudadana, no hay más. Hay que tomar esas herramientas, hacerlas perfectibles, y si en algún momento no funcionan del todo, tampoco tomarlas como el último recurso o el único recurso. Siempre quebramos al sistema, porque el feminismo no responde al sistema, ¿no? Y nos plantea otra mirada y otra manera de organizarnos. Entonces, así crean que tengan todo organizado desde el Estado, resulta que las cosas no son. Sin embargo, las políticas públicas ejercidas aquí en la Ciudad de México, desde mi maternidad, a mí sí me han beneficiado al entorno en donde vivo. Hay muchas cosas por hacer, sí, pero tampoco me he quedado a la expectativa de que sucedan, sino cómo esa otredad sí la aterrizo, porque ¿y qué es la otredad? Y podríamos caber muchas definiciones, todas, quizá ninguna, y además se tienen que observar. También tenemos que ser bastante cuidadosas como para no caer en este colonialismo también de esas políticas públicas a través de solamente mi mirada, ¿no? Sino que lo que igual en un ámbito funciona o en una parte de la sociedad funciona, no necesariamente va a funcionar en otra. Y quizá en el modelo ideal es estarlo haciendo perfectible a la velocidad que no está, ¿no? Y no está porque es un tema burocrático y de presupuestos y demás cosas. Sí, las políticas públicas en todo México hay una deuda histórica para con nosotras las mujeres. Eso es una realidad, se tiene que trabajar y no se debe dejar de observar. Yo saqué unas pocas conclusiones de esto que platicábamos. Me parece que sí llegábamos a algunos consensos, como por ejemplo que estas políticas públicas resultan ser solamente paliativas y no resolutivas en realidad, ¿no? No resuelven a grandes rasgos casi nada, más bien como que es una simulación, como dijera mi abuelita, nos dan a tole con el dedo, porque yo no le hallo más, ¿no? Esa creo que sí era una de las conclusiones. También que fomentan la competencia, porque son bajo condicionamientos, ¿no? Entonces estamos viendo quién cumple o reúne más los requisitos de víctima para poder acceder a estas políticas públicas. Y no son parejas para todos, no nada más para quien siempre tiene o cumple con ciertos requisitos. Y otra de las conclusiones es que no es que queramos ir con las instituciones, es que de repente necesitamos de ellas, necesitamos aprovecharnos de lo que tenemos, porque si bien es cierto que son paliativas, pues de algo a nada preferimos seguirlas utilizando, ¿no? Y no dejarlas de lado. Sería. Bueno, creo que sí hay muchas coincidencias, a pesar de que nuestros abordajes y nuestras miradas en algún momento pueden ser distintas, y creo que lo que se ha venido construyendo es muy importante. Entonces creo que ahí tenemos esta reflexión fuerte de que la acción y la colectividad sí genera cambios, porque el feminismo implica eso, que realmente se transforme,
la vida y se preserve la dignidad de las mujeres, en este caso. Entonces, en este tema de las acciones, ¿qué acciones? Pues continuar cada quien desde su punto, continuar, y creo que es muy importante que nosotros nosotras vigilemos al poder, porque el poder también se duerme en sus laureles cuando no hay una ciudadanía activa. Entonces, por eso la colectividad es tan importante. Simplemente esta convocatoria permite vincular a personas, a mujeres que están en diferentes lugares, y el hecho de que aquí se reflexione sobre el tema del Estado, ¿no?, que es opresor por naturaleza, creo que ya es un avance. Y luego también reconocer que sin dinero las políticas públicas pueden estar perfectas en el papel, pero si no hay dinero, entonces no se pueden cumplir. Y por eso la exigibilidad que tenemos que tener con el Estado de que cumpla con los derechos humanos, y en particular los de las mujeres por las desventajas históricas que tenemos, y de las niñas, ¿no?, de las infancias. Entonces, ahí nosotras también creo que estamos con esta posibilidad que nos dan las generaciones de mirar que sí hay futuro, porque muchas más mujeres se están interesando en estos temas, y aparte también unas miradas frescas sobre lo que puede representar la sabiduría de nuestras comunidades. En cada una de nuestras comunidades hay una sabiduría que si nosotros la vamos mirando, a lo mejor ahí también tenemos otras posibilidades de organizarnos, porque de eso se trata, que estemos organizadas, y que entonces también podamos contemplar que sí hay otras formas de solucionar, donde el Estado no va a ser el rector, sino la propia población. Entonces, eso me parece sumamente interesante, y pues agradecer que tantas jóvenes estén en esta ruta, y sobre todo que también estén mirando que a través del estudio, ¿no?, de observar, de desarticular, podemos construirnos también a nosotras mismas en otras dimensiones, porque finalmente no estamos solas, y eso es muy importante. Estas convocatorias creo que eso es lo que también te dejan, que no estás sola, y que puedes ser disruptiva, y que puedes ser analítica y apelar también a la revolución de nuestras conciencias. Es importante, creo que tengamos esta posibilidad, y que miremos que la simulación no conviene a nadie. Entonces también esa observación de que toda esta simulación en la que estamos es tremenda, porque sabemos bien que la espiral de la violencia es eso, va creciendo. Entonces, tenemos un desafío fuerte, pero creo que se están fincando los cimientos para que esto sí realmente produzca cambios, para que las personas, y sobre todo las mujeres, tengamos la posibilidad de vivir preservando nuestra dignidad y también en paz. Eso creo que nos deja así como una lección todo lo que se ha escuchado acá. Muchas gracias. Gracias, compañeras. Me parece que ponen 3 ideas principales sobre la mesa. La primera es cómo hay un reconocimiento en común en cómo el Estado es patriarcal, ¿no?, por sí mismo, y cómo entonces estas políticas entran en esta dinámica patriarcal y entonces se convierten, digamos, en paliativos, donde se reproducen violencias, ¿no?, sea por la cuestión de los recursos, sea por las personas que implementen, digamos, o las formas en cómo sean implementadas, ¿no? Y también me parece que ponen sobre la mesa cómo hay otras formas u otros acuerpamientos
que digamos escapan escapan de estos márgenes más institucionales y que también son válidas y también nos enseñan como otras formas, ¿no? Digamos de resolver o de acuerparnos, ¿no? Y finalmente me parece también que mencionan algo muy importante, es cómo construir en todo caso políticas situadas, es decir, que den respuesta a las problemáticas de las mujeres desde sus propias condiciones y situaciones, ¿no? Porque recordemos que si bien hay una violencia estructural que nos oprime a todas, esta violencia se va a diferenciar, ¿no? Dependiendo de las particularidades, no solamente de los lugares, sino de nuestras propias historias, ¿no? Entonces también la importancia de pronto de construir políticas desde una perspectiva situada, ¿no? En ese sentido, le voy a dar la palabra al segundo aquelarre, tienen 30 minutos aproximadamente para exponerlo. Les recuerdo que al tomar la palabra deben mencionar su nombre. Buenas tardes, yo me llamo Carolina y me tocó un poco ser la voz de lo que estuvimos platicando en el equipo número 2 o aquelarre número 2. Decíamos como principio, como primera parte de nuestra discusión, bueno, para empezar creo que sí eslabonamos las ideas. No noto que hubiésemos tenido alguna discrepancia en lo que estábamos comentando, entonces más bien los comentarios se fueron eslabonando. Y de entrada planteábamos que intentar responder si el feminismo va en contra de las instituciones o acompaña a las instituciones. Decíamos que desde dónde nos situábamos para dar respuesta a esa pregunta, haciéndonos cargo de que no hay un feminismo, sino hay diversos feminismos. Y si tomamos en cuenta como las dos grandes vertientes del feminismo, estaríamos planteando que, por supuesto que si hablamos de un tipo de feminismo liberal, obviamente acompaña a las instituciones, o sea, no se plantea y no se opone o no actúa en contra de las instituciones, sino que acompaña y levanta demandas de carácter democrático. Pero que si nos situamos o nos posicionamos desde un feminismo antisistémico, de un feminismo neoliberal, pues evidentemente sí se estaría planteando de que se trata de una idea que confronta, que interpela, que interroga e interpela a las estructuras del propio sistema. Evidentemente que identificamos como los límites de la institucionalidad, pues al sistema, ¿no? Al sistema patriarcal, y no solamente al sistema patriarcal, sino al sistema económico, ¿no? El sistema económico de carácter capitalista, ¿no? También planteábamos que justamente la idea de política pública se da a partir de el Estado moderno, del Estado que tenemos actualmente, en donde se plantea pues esta idea de la soberanía del pueblo, pero que pues no se ve, no se ejerce desde nuestra propia ciudadanía, ¿no? Y entonces de cómo a partir, digamos que de la tercera oleada del movimiento feminista con la aparición de las conferencias internacionales, pues se ubica una institucionalización del movimiento feminista, y en donde se empieza a hablar de este tema de política pública con perspectiva de género, se empieza a hablar de transversalización de la perspectiva de género, se empieza a hablar de estadísticas desagregadas por género, es decir, mecanismos para el adelanto de las mujeres, los famosos MAM, para iniciar el proceso de generación de política pública. Y entonces
¿Qué acciones y propuestas en contra de la opresión? Pues evidentemente también desde donde nos ubiquemos, si estamos desde un feminismo liberal e institucionalizado, pues obviamente estamos hablando de acciones o demandas que tengan que ver con demandas democráticas, ¿no? Para decirlo como en corto, ¿no? O en breve. Y en ese sentido, pues se han hecho ese tipo de planteamientos a lo largo de varios momentos de la historia. Y obviamente, para hablar de perspectiva de política pública con perspectiva de género, tendríamos que estar haciendo como un análisis más profundo, no solamente en función de esto que se ha denominado cuotas o paridad de género al estar en las instancias, al estar en este proceso de institucionalización, no, es decir, no solo hablar de la cantidad de mujeres que pueden estar ocupando espacios de toma de decisiones, sino de la parte cualitativa, de esa intervención sustantiva que pueden o no hacer las mujeres en esos espacios. Entonces no es nada más plantear que haya mujeres, porque cuerpo de mujer no significa que se tenga una perspectiva de género. A veces incluso nos volvemos en gestoras, en administradoras del mismo sistema de opresión. Entonces habría que hablar de un perfil, pues sí, feminista, ¿no? De una participación desde otro lugar, ¿no? Ya comenté esta parte de los límites de la institucionalidad, pues es el propio sistema que tiene como una herramienta fundamental de opresión y de subordinación de la mujer, pues el ejercicio de la violencia, ¿no? Es un mecanismo, y obviamente esa violencia tipificada de diferentes maneras, pues tiene como objetivo pues mantener ese estatus quo, tiene como objetivo pues preservar al sistema patriarcal y al sistema económico, ¿no? Y en ese sentido, pues habría que ver qué acciones, qué pautas se podrían plantear. Estuvo con nosotras en el equipo una compañera de Argentina, se me va su nombre, y ella nos comentaba que en la Argentina también pues el movimiento feminista es diverso, pero que sí es importante para ellas este planteamiento de la relación del movimiento por fuera del Estado, ¿no? Se plantea, ella hace una como categorización, habla de un movimiento, que el movimiento feminista no es estadocéntrico, sino que sí se dirige a las instituciones, aunque esta directriz o esa incidencia, como podemos llamarla por acá, es uno de los objetivos, o sea, no es el objetivo, sino es uno de los objetivos, ¿no? Más bien, sí el movimiento está pensando en modificar leyes, en luchar por más derechos, pero al mismo tiempo tiene una amplia red de organización, un entramado organizativo que efectivamente pues genera el movimiento, y nos habló de varias redes por allá. Entonces, en ese sentido, esta idea de cómo es la conexión entre movimiento feminista e institucionalidad, tendría que estarse pensando desde la propia autonomía de los movimientos, para darle como nombre a esta idea de no solo hacer incidencia, no solo trabajar en la institucionalidad, sino esta idea de la autonomía del movimiento, porque ha sido desde allí, no de ahora, sino de tiempo atrás, donde se han construido diversas formas alternativas para enfrentar la impunidad, porque lo que ocurre en el caso de la violencia es la impunidad, ¿no? Es tan arraigada, es tan estructural, le sirve al sistema para oprimir a las mujeres,
que su aparato de justicia del Estado moderno no da para combatir la violencia, y en ese sentido, desde la autonomía, desde el movimiento feminista, se han generado una y mil alternativas para atender, acompañar los casos de violencia. Y termino con esta parte de que se nos pregunta también cómo las políticas, ¿cuáles son las condiciones para tener política pública? ¿En qué condiciones se han dado las políticas públicas? Y decíamos que desafortunadamente la política pública en el terreno de la violencia acá en México se ha dado a partir de dolorosos procesos emblemáticos. Si nos vamos a los 90 con el tema de las muertas de Juárez, que es el contexto en el que surge la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, estamos hablando de un proceso social fuerte, lastimoso para México, y hoy sabemos pues que no solo hay un Juárez, ¿no? O sea, está por todos lados. Nos vamos también a la sentencia del caso algodonero, nos vamos a la sentencia Mariana Lima, es decir, estamos hablando de que esas políticas públicas han sido la respuesta al movimiento social, han sido la respuesta institucionalizada para dar una salida, paliativo, concuerdo con lo que han dicho las compañeras, y no debiera de ser así, no debiera de estarse dependiendo de procesos tan lastimosos. Nos referíamos también a la ley Ingrid, a la ley Olimpia, o sea, toda esa cuestión, ese entramado en términos de política pública ha desafortunadamente salido de procesos emblemáticos muy, muy dolorosos para nosotras. Nada más un punto adicional, ¿no? Que como bien lo comenta mi compañera, que el Estado solamente ha instaurado políticas públicas derivadas de, como dijo la compañera, del dolor, de que se hace visible la violencia extrema, o bien que no solamente tenga que haber una visibilidad de la violencia extrema, sino acompañada de una lucha emblemática, ¿no? Que traiga como resultado que el Estado accione, o bien, como las sentencias que también hacen alusión, sea obligado, ¿no? Y no tendríamos nosotros que esperar a esta visibilización de la violencia extrema o a esta lucha. También tendríamos que estar trabajando, y lo comentaba también hasta hace un momento con el otro equipo, de la prevención, ¿no? No estar esperando siempre a la grieta, al dolor, no esperar al dolor, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Pues como a mí no me han hecho nada, ¿no? Como mi hija no es la desaparecida, ¿no? No tendríamos por qué estar, tendríamos que estar también previniendo. Y también haciendo alusión a esta progresividad, ¿no? Lenta, pero que ahí está. Cómo hacer eficaz, eficiente, ¿no? Y positiva la norma, digo, porque muchas veces ahorita ya hicimos alusión a la ley Olimpia, a la ley Ingrid, derivado precisamente de la sentencia del campo algodonero a la tipificación del delito de feminicidio, que bueno, pero cuando acudimos a las instituciones, porque estamos hablando de que sí hay que tener la cultura de la denuncia, sí, cuánto tiempo se tardan en integrar las carpetas de investigación y si efectivamente se está llevando a cabo una justicia pronta y expedita, como dice nuestra Constitución, lo cual eso tendríamos ahora, ya lo tenemos, ahora cómo lo hacemos eficaz, eficiente, ¿no? Y respecto al punto que hice alusión de
la prevención, llegamos también al consenso de decir, es que desde niños, ¿no? En la escuela no solamente decir, es que al hombre se le tiene que decir que no debe de tratar así, a la mujer sí, también la mujer debe de decir que esto no es correcto, ¿no? Esto es violencia, ¿no? Porque muchas veces crecemos y no sabemos que estamos siendo violentadas. No hay una educación respecto de lo que es o no es violencia, ¿no? Entonces, definitivamente, pues, digo, entre otros temas también que tocamos, no menores, pero en las políticas públicas también, pues no hay ese reconocimiento a la mujer en el trabajo, en las profesiones. Yo les hacía alusión a profesiones como, tengo amigas que son ilustradoras y que el fin de semana me compartieron de que a pesar de todas las publicaciones que tienen a lo largo del mundo, no han tenido un reconocimiento como tienen los ilustradores, ¿no? Y yo dije, bueno, a lo mejor yo con mi profesión de abogado a lo mejor no había visto ese tema, pero ella que me hizo favor de compartir, digo, sí, es que estas políticas académicas, ¿no? Porque no solamente en el ámbito legal, ¿no? Yo sé que obviamente pues hay prioridades y en este caso, pues claro que la integridad física, que la vida, ¿no? Y también la integridad sexual son prioridades, pero también en el ámbito académico, en el profesional, ¿no? En el laboral, ¿no? Yo también les compartía al grupo que en el caso de las estadísticas que existen en el INEGI, ¿no? Respecto del Poder Judicial Federal, solamente el 20% de las titularidades, jueces, magistrados, son mujeres, ahorita, solamente el 20%, el 80% son hombres. Y vemos la currícula de ambos, y ese 20% tiene una currícula, o sea, para llegar a ese 20%, tienen que tener las mujeres un doble o triple de currícula para poder estar donde están, ¿no? Entonces, sí, obviamente nos enfocamos en lo que es prioridad, pero todavía hay mucho que trabajar dentro de las políticas públicas en todas las materias, ¿no? Entonces, nada más como agregar un poquito de lo que comentó la compañera. Gracias. Muchas gracias, compañeras, por su conjunto de reflexiones. Me parece que tocan tres temas importantes. Uno, cómo, digamos, el feminismo institucional es una más de las tantas trincheras que tienen los feminismos, ¿no? Y justamente me parece que tocan algo que aquí también ya se había tocado, es cómo a través de las organizaciones y los colectivos, digamos, se están dando otras formas de organización, ¿no? Que abonan, digamos, a esta parte institucional y que justamente no hacen que estén peleadas, ¿no? Sino más bien se acompañan. Eso me parece importante. También mencionan algo que sin duda es como tan visible, ¿no? Que el hecho de que existan mujeres en estos cargos públicos de importancia implica que, digamos, ya se hizo algo, ¿no? Muchas de ellas justamente llegan sin esta perspectiva de género o digamos sin querer mover esas aguas, ¿no? Entonces también eso es importante. La cuestión de las políticas públicas, me parece que tocaron un tema muy interesante que es que están construidos a través de procesos dolorosos, ¿no? Hasta que no existen como estas violencias así tan tremendas, es entonces en cuando ya surgen estas políticas, ¿no? Y entonces harían falta justamente políticas de prevención y me parece que otro aspecto que están ahí, digamos, poniendo sobre la mesa es cómo esta construcción de políticas públicas tiene que ir acompañada con una transformación cultural. Y lo pienso, por ejemplo, en el caso de el aborto, ¿no? Que ahí es como un tema todavía espinoso para todas las mujeres, porque te puedes asumir como feminista y puedes estar en contra incluso del aborto, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, ahí el cambio cultural me parece importante, ¿no? Porque al final la cuestión del aborto pues sería un derecho para todas, ¿no? Pero no siempre, digamos, se ve así desde las múltiples concepciones culturales, religiosas y demás que intervienen ahí, ¿no? En la mesa. Vamos a dar inicio al foro abierto. Las invito a que enuncien algunos temas que creen que, digamos, es importante destacar, señalar o que de pronto de lo que escuchamos no podamos estar de acuerdo.
Entonces le cedería el micrófono. Sí, ya bien terminado. Las compañeras. Sí, yo quería comentar aquí, sí es importante esta prevención de la que habla la compañera. Perdón, es que primero estaba la compañera de este lado. Hace rato comentábamos en conjunto, Jocelyn, hace rato comentábamos en conjunto que también para podernos como que aconsejar como mujeres, ayudar como mujeres, es necesario tener la capacidad para poder hacerlo. Como hace rato dijo Paola, mientras estábamos en equipo, preguntó, y una vez que las mujeres toman el cargo, ¿qué procede? Porque lo cierto es que están ya en el cargo y toman el mismo papel que están haciendo los hombres prácticamente. Y entonces sí nos pusimos a reflexionar en que no es solamente tomar el puesto, no solamente es asumir el poder, sino también intentar cambiar el sistema, y es en conjunto. Nosotras, con el simple hecho de haber venido aquí, interactuar, intercambiar ideas, estamos haciendo mucho, porque prácticamente yo vine, aprendí de ellas, y sé que ahora yo puedo difundir las ideas que ya hablamos hace un momento, y estar prácticamente unidas entre todas, porque estamos haciendo una lucha, pero como mencionábamos hace rato, estamos fragmentadas. Hay diferentes contingentes en cuanto a las marchas, cuando realmente la lucha es una misma, y todas somos todas tenemos el mismo objetivo. Entonces, el objetivo de mi participación es decir que no somos únicamente una que otra, somos un conjunto, y hay que aprender de nosotras mismas para poder sacar adelante esta lucha y no fragmentar nuestras ideas, sino difundirlas, seguir aprendiendo unas de las otras, y que así podamos dar tener un objetivo más claro, lo que nos va a hacer prácticamente más fuertes para esta lucha que estamos haciendo en contra del sistema patriarcal. Y sería todo. Compañera, por favor. Gracias. Yo soy Alma y, bueno, yo soy abogada, entonces quería hablarles un poquito desde ahí, desde esta prevención que comentaba también la compañera, que la hacemos nosotras sí, pero que también deberíamos de exigírsela al Estado, ¿no? Esta prevención se debió de haber dado mucho antes. Hablamos de que la Convención contra la Eliminación o la CEDAW, vaya, que es más fácil decir así, se firmó en 1979, o sea, más de 40 años, ¿no? La Convención Interamericana Belém do Pará se firmó en 1994, y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia nace a partir de Belém do Pará, y nace hasta 2007, o sea, 13 años después, que mientras las naciones de primer mundo ya estaban previniendo, ya estaban poniendo en marcha la CEDAW desde los 70, desde los 80, México no hacía nada, absolutamente nada, porque no había nadie que le exigiera que hiciera algo, ¿no? Lo mismo pasa con las infancias. La Convención del Niño se firmó en el 92 y hasta 2015, 2017 se empezó a hablar de prevenir, del cuidado de las infancias, ¿no? Del CIPINA. ¿No? Tendríamos que empezar a exigirle al Estado que haya esa prevención de muchísimo antes, ¿no? Por ejemplo, esa misma Ley General de Acceso a las Mujeres incluye políticas públicas como lo es la alerta de género, y se habla de, o sea, la Ley General es de 2007, estamos en 2022 y apenas estamos implementando esas políticas de alertas de género en los estados, ¿no? Y ya, exacto, y cuando, o sea, ya se están aplicando porque ya tenemos el problema encima, no antes, cuando se debieron de haber aplicado de manera preventiva, no paliativa ahora, ¿no? Sí está padre que hagamos esa
que demos esa prevención entre nosotras de manera no institucionalizada, pero sí deberíamos de empezar a exigir que haya una prevención desde la institucionalización. Por allá, por favor. Bueno, muchas gracias. Pues siguiendo como esta discusión, este diálogo, sí, yo solamente, o sea, justo pensando como dentro de los márgenes del Estado y que llevamos muchos años demandando, exigiendo, construyendo dentro del mismo Estado, creo que, y esto de las alertas de género me parece que es importante sacarlo a colación, porque es o pienso en la forma en cómo lo cuenta Marcela, principalmente que pues claro, o sea, estamos en un Estado androcéntrico y que necesitamos recursos pues para hacerlo funcionar, ¿no? Ya tenemos leyes a nivel internacional, nacional. ¿Cuánto nos ha costado tener a nivel local, ¿no? Estos instrumentos y la alerta, entonces, anticipando esta renuencia patriarcal, pues es un recurso para nosotras dentro del mismo Estado, ¿no? Y en ese sentido creo que si ha tenido alcances, todavía tenemos muchas cosas por hacer. Pienso en los consejos municipales que no estaban instalados, pienso en estas cuestiones de política pública ordinaria que tendrían que ya existir, pensando en que se atiende el tema de la violencia de forma integral y que hasta que nos apropiamos de este recurso se echa en marcha, ¿no? Y bueno, justo lo menciono porque este tema de prevención me parece que es sumamente importante y creo que estamos justo en un momento donde la atención de la violencia contra las mujeres es la prevención de feminicidios, ¿no? Entonces, creo que eso justo, pues no hay que perderlo de vista porque todavía estamos hablando de muertes que pueden ser evitadas, ¿no? Y más en un contexto tan grave, ¿no? Entonces, bueno, pues todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Yo la verdad estoy como muy agradecida de compartir tantas reflexiones y de bueno, pues estar como constantemente pues dialogando, ¿no? Y justo pues revisarnos como dentro de los feminismos o del feminismo en lo que coincidimos, ¿no? Porque pues creo que esto nos da como mucho potencial, ¿no? Como para mirar un horizonte. Entonces, bueno, pues ya. Sí, bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos comparten. A mí me gustaría, hablando de estas cuestiones sobre algo tan grave o no voy a decir exageración, pero la brutalidad de la violencia patriarcal, que son los feminicidios, me gustaría recordar un tema que salió a flote en el último encuentro internacional de mujeres que luchan en los caracoles zapatistas, y precisamente era esto, ¿no? Estamos por la vida, y una de las cosas muy fuertes, ¿no?, que lanzaron al mundo de las mujeres, que pues yo, por ejemplo, no fui, pero a las voceras de cada una de las colectivas y que nos trajeron bueno, la pregunta es, ¿qué están haciendo para proteger la vida de las mujeres? Porque en los caracoles es algo que ha dejado de suceder, ¿no? Y no hay políticas públicas, y no hay Estado. Hay autonomía y hay organización y hay una apuesta política distinta a la que tenemos por acá. Y a veces creo que podemos pensar que ellos y ellas están fuera del Estado, y no lo están dentro del Estado a través de la militarización constante y del asedio constante a sus formas de organizarse. Entonces, esto a mí me hace pensar que tenemos chance también de imaginar otras formas posibles de política, que no solo son las políticas públicas, lo decía la compañera, o sea, en el 79, en el 94, en el 2007, y cuántas mujeres son asesinadas constantemente de las que sabemos, ¿no? Yo vengo de un estado que es el estado en este momento más violento de la República, en el que hay muchos asesinatos de mujeres que no son tipificados como feminicidios por la cuestión del narcotráfico y de la violencia delincuencial, ¿no? Que bueno, al final sabemos que las mujeres también suelen ser botines de guerra en esta guerra hiperviolenta que comenzó ya hace unos años y que parece que va a seguir. Pero bueno, a mí lo que me gustaría compartirles es eso. Por supuesto que una preocupación constante de las personas que nos dedicamos y que pensamos desde los feminismos, pues es el feminicidio, ¿no? Es esta
arranque brutal de nuestras vidas y que a veces pensamos que pues es que no hay suficientes políticas públicas, es que el Estado no hace lo suyo. Tal vez el Estado está haciendo lo suyo precisamente dosificando, no sé, iba a decir la justicia, pero no, dosificando el derecho, ¿no? Dosificando la simulación, también nos decía la compañera. Entonces, recordar que existen otras formas de hacer política que además no solo viven en la utopía, ¿no? Ni en la romantización de lo comunitario, sino que tienen un reflejo concreto en la vida de las mujeres que siguen estando con nosotras, ¿no? Creo que es muy importante. Gracias, compañera. Por acá teníamos una. Perdóname. Para recuperar algo que mis compañeras del equipo 1 comentaban en términos de, le llamaban ciudadanía, podemos llamarle participación, ¿no? O sea, involucramiento, digo yo. Y creo que parte nodal de hacer que quienes estén en la escala que sea, en espacios de toma de decisiones, obedezcan a las necesidades sociales, a las necesidades del conjunto de la población, para hacer efectivo el cumplimiento del artículo 39 constitucional en términos del pueblo soberano, efectivamente tiene que haber un mayor involucramiento de las personas para exigir, para plantear la creación y cumplimiento de políticas públicas. Y entonces hay un estrecho vínculo entre el qué está haciendo las instituciones con el grado de participación social que podemos tener las personas, en este caso desde el movimiento feminista o desde el movimiento amplio de mujeres, porque no todas las mujeres se quieren llamar como feministas. Y el ejemplo concreto es justamente el encuentro de las mujeres que luchan, ¿no? Se llama así porque se asumen como mujeres que están luchando, no a partir de apropiarse de una teoría que está por allí. Y justo ese mismo ejemplo, si se ha erradicado la violencia en espacios autonómicos, tiene que ver con el proceso de participación de la comunidad, sea pequeña, sea grande, o sea, tiene que ver con entonces la esencia del poder ejercer el artículo 39, del poder tener políticas públicas que vayan más allá de la simulación o de que no nos dosifiquen los derechos. Me gustó ese planteamiento porque eso es lo que hacen. El Estado desradicaliza nuestras demandas, como lo dijo una de las compañeras de acá de Tlatelolco y del equipo. Le quita el filo, lo coopta, lo asimila y dosifica lo que tendría que estar como respondiendo de fondo. Pero entonces la respuesta tendría que ser desde el movimiento social una mayor articulación para hacer esa exigencia de nuestros derechos. A lo mejor en la misma línea que lo que nos decía la compañera Ara, una de las cosas que a lo mejor podemos espejear desde cada uno de nuestros lugares es que ninguna hemos llegado a un lugar en el que tengamos todo completamente resuelto, ¿no? Y que a cada generación nos ha tocado, y ojalá que no, pero no lo sé, que les vaya a tocar, ¿no? A cada generación nos toca replantearnos, claro, problemas distintos, ¿no? Y claro, no romantizar el asunto de se llega a un lugar y ya, todo es así, ¿no? Miel sobre hojuelas. Para nada, porque además salen y salen y salen nuevos rostros de la violencia que a veces ni siquiera podemos identificar porque estamos distraídas con otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que eso, claro, sí, no es dentro de las violencias así específicas y concretas, ya es violento pues la relación en la que se dan cada una de ellas. Entonces sí, por supuesto, no
decir, bueno, ya desde la ley revolucionaria de mujeres, ya, ¿no? De hecho, muchas veces, en muchas de las entrevistas, ¿no? A distintas compañeras del CNI, de la facción de mujeres indígenas, dice, pues es que aquí estamos porque sigue habiendo bronca, ¿no? Y vamos a seguir hasta que podamos, ¿no? Porque la bronca va a ir tomando distintos rostros, distintos ejercicios. Entonces, claro, por supuesto, no ni romantizar, ni idealizar estos procesos, pero a lo mejor sí considerarlos en las discusiones de la política institucional, ¿no? Para abrir un panorama. Bueno, creo que es muy importante que miremos que cualquier generación, cualquier tipo de lucha, lo que nos interesa es la vida de las mujeres y que se cumpla con los derechos de las mujeres. No, el tema es que mirándonos también como sujetas de derechos, tenemos otra posición, ¿no? Entonces, y la educación juega un papel fundamental. A cada generación, como dicen, les va a tocar su tiempo, porque hay un contexto. Y la normalización de la violencia ha llegado a tal punto que si no la visibilizamos a cada momento de nuestra vida, porque te la vas encontrando prácticamente desde que te paras hasta que te vas a tu cama, entonces nosotros tenemos esa posibilidad, por eso, de deconstruir, pero también tenemos que construir cómo queremos estar. Entonces me parece muy importante, pues que digamos muy fuerte, que a todas, desde cualquier punto en el que nos ubiquemos, nos interesa la vida de las mujeres. Y transformarla en ese sentido para que esa mujer esté feliz, viva en paz, que tenga la justicia que se necesita, y que nosotros también no olvidemos que el tema de la impunidad es lo que nos tiene así, como lo señalaban hace rato. Ese es el tema, ese es el enemigo a vencer. ¿Cómo se va a vencer? Hay muchas posibilidades y cada articulación seguramente va a ir dando la respuesta. Y luego el otro asunto que se ha planteado aquí, que me parece resume también todo este ejercicio de reflexión, que es la prevención. Ya no hay que estarnos esperando que ocurra otra tragedia, porque las hemos vivido de una manera sistemática, ¿no? Entonces, la prevención. ¿Cómo vamos a hacer para prevenir? Creo que también tendríamos que reunirnos en ese sentido, de decir, la vida de nosotras nos importa, vamos a seguir, y como queremos que las mujeres nos mantengamos bien, entonces tenemos que exigirle al Estado, mientras no haya otras formas, o sea, que eso se tenga, ¿no? Es lo que tenemos y hay que agarrarnos de ahí, en tanto vamos de manera paralela construyendo otros caminos, ¿no? Y creo que una forma de mirar también el tema de la violencia que nos aqueja tanto es que nosotros dejemos de lado este tema del amor romántico, porque de ahí se genera una serie de problemas graves. Aquí decía no romantizar, no hay que romantizar nada de nuestras vidas, porque eso es lo que nos tiene atadas. No podemos salir, tenemos un problema gravísimo, porque puedes tener los estudios, puedes estar en los movimientos de mujeres, puedes hacer todo, pero cuando ya te toca estar frente a un vínculo, ya ahí el amor te ciega. Entonces, nosotras tenemos esa gran responsabilidad de decirle a las otras mujeres que tenemos formas de construirnos en nuestra propia soledad, porque el castigo que nos dan a las mujeres que no cumplimos con la normatividad social es que te quedas sola y que estás loca, y que aparte vas a envejecer, y que en ese envejecimiento aguas, porque no va a haber quien te cuide, tú te tienes que hacer bolas con tu vida. Entonces, por eso yo le apuesto tanto al tema de la colectividad, porque es la única manera en que nosotras sí nos agrupamos y entonces vamos mirando caminos, pero ya no desde ese discurso que nos obliga a que tengamos que estar simulando, sino ya con una realidad, porque también hay que admitirlo, en todos los foros hay una gran simulación. O sea, en la universidad misma tienes que cumplir con,
a ver, ahora tienes que tener la perspectiva de género en todas las materias, sí. ¿Y ya con eso? No. Exacto, ya, o sea, que te dé. Sí, que sepa de género, ¿no? Y entonces todo eso, pues, nos lleva a esta gran simulación. Y por eso no avanzamos. Puede haber CEDAW, Belén do Pará, alerta de género. No ha detenido los feminicidios. Entonces ahí yo creo que está la pregunta, que se escuche a diario, a cada instante, que nos importa la vida de las mujeres. Y por tanto nosotros vamos a hacer lo que sea para que eso en algún momento tenga una realidad. Entonces, no sé, tendríamos que enfurecernos y ponernos en friega a trabajar, porque si no, no hay otra forma, ¿no? Y desde lo lúdico también es muy importante, como todo esto lo ha generado las tragedias. Yo miro que cuando planteamos un taller, una conferencia y todo en las universidades, y todo, ay, no, o sea, ¿no? Entonces, sí partimos, no dejamos de reconocer el dolor que hay en todo esto, las tragedias que vivimos de manera cotidiana, pero también tenemos que decirle a las personas que hay una esperanza de que esto va a cambiar, que no es imposible que se cambie, ¿no? Entonces, ya al final ya les enseñaré algo que estoy haciendo para... ¿Alguna más, compañeras, por favor? Hola, aquí en este equipo nos tocó que estuviera una compañera virtual que es de Argentina. Entonces no olvidemos que el feminismo se está luchando también en otros países, que es transgeneracional, porque así como hubo unas antecesoras, va a haber unas sucesoras, va a haber alguien que nos va a suceder en esto que estamos nosotras luchando, y es transfronterizo. Todos los países tienen un feminismo que está luchando precisamente por lo mismo, por los derechos de las mujeres. No debemos olvidar que el Estado siempre está al servicio del pueblo, sin embargo el pueblo tiene que exigir que las leyes que se están creando, como bien se mencionaban, se cumplan. No debemos tampoco olvidar que si ya logramos que esas leyes se crearan, dar un paso atrás. Tenemos que exigir que las mujeres que lleguen a cabildo, que las mujeres que puedan legislar, hagan cumplir esas leyes. Pero no podemos exigirles, porque recordemos que vienen de abajo, que también son mujeres. Yo creo que debemos arroparlas y cuidar de ellas también, porque están en un ámbito de poder donde recordemos que las leyes son creadas por hombres. Entonces, yo creo que arroparlas, estar con ellas, es justo la manera de que las leyes se cumplan. Oía yo a la compañera de Argentina, donde nos comentaba que el 8 de marzo hubo la más grande marcha que se registra en América Latina. Nos dijo la cantidad de personas, no la recuerdo, que asistieron a esa marcha. Está documentada, está colgada en YouTube, donde fueron la mayor cantidad de asistencia. Nosotros le decíamos que qué padre, que qué bonito, ¿no? Y pues nos impresionó. Sin embargo, ella nos dijo, no se crean que el feminismo aquí también está separado, está dividido y nos ha costado mucho trabajo lograr lo que hicimos este 8 de marzo. Entonces, el feminismo trasciende, va a trascender y se está luchando desde muchos puntos del mundo, no nada más aquí. Entonces, hay que apoyarnos como mujeres, hay que escucharnos, hay que aplaudir lo que hemos logrado, porque sí se ha avanzado, viene desde muy atrás, sin embargo nos va a trascender. Nos va a trascender, va a pasar a la generación siguiente, pero hay que dejar nosotros sentado nuestro granito de arena de lo que pudimos hacer dentro de este feminismo y nuestra trinchera.